nombre es Juan Esteban Vélez, yo soy residente de Medicina Interna de segundo año y vamos a hablar entonces sobre este tema. Inicialmente quiero dar las gracias al Departamento de Reumatología, a la doctora Ariana Vanegas, que me ayudó pues como a formular esta pregunta clínica, y al doctor Juan Carlos Cataño, que se encuentra el día de hoy también para enriquecer digamos que la charla sobre este tema. Entonces, el derrotero, iniciaremos pues con la pregunta clínica, posteriormente hablaremos de un marco teórico de la misma, identificaremos la búsqueda que se realizó, los artículos que se encontraron y finalmente las conclusiones. La pregunta clínica entonces escogida para el día de hoy fue: en pacientes con vasculitis ANCA tratados con prednisolona más de 20 miligramos día o dosis equivalentes asociados a inmunosupresor, sea ciclofosfamida, rituximab, methotrexate, azathioprina o micofenolato mofetil, el uso de trimethoprim como profilaxis versus el no uso del mismo disminuye la infección por neumocistis giro-ESI. Entonces, iniciamos con un recuento de la historia de la infección por neumocistis. Se habla que entre el 40 y el 50 se identificó como la causa etiológica de la neumonía intersticial de células plasmáticas, lo cual se presentaba principalmente en niños en Europa del Este y Europa Central. Posteriormente, en el 60, se identificó en neumonía en pacientes inmunocomprometidos, y en el 80, con la epidemia de VIH, fue que se encontró que aumentaron la cantidad de casos de el mismo. Con respecto a la epidemiología actual, se habla que aproximadamente hay 400.000 casos por año, asociados a 52.000 muertes por año. Además, se ha asociado a un aumento de la población no VIH, ¿cierto? Es entonces un hongo unicelular, ascomiceto, que se encuentra como oportunista y que es ampliamente distribuido. Se adquiere a través de la inhalación y su ciclo de vida tiene un ciclo de vida uninucleado, digamos que es asexual, y un ciclo de vida a través de un quiste que se habla pues que es sexuado. Acá tenemos entonces el ciclo de vida. Tenemos una fase asexuada en la cual tenemos una célula haploide que se divide a través de fisión binaria, y tenemos una fase sexual, ¿cierto? En la cual pues hay conjugación de células haploides, se forma pues, o se genera pues un proceso de cariogamia, se dividen estas células que son diploides, entonces a través de meiosis, finalmente forman 8 núcleos a través de mitosis, y finalmente hay 8 esporas dentro de estos quistes, y cuando estos quistes se rompen, digamos que se cumple pues este ciclo de vida de este hongo. Se puede encontrar entonces este microorganismo a través de tensiones como Wright-Giemsa, a través de tensiones de plata-metilamina, o también por técnica de Papanicolau. El diagnóstico se puede realizar a través de esputo inducido, también a través de lavado broncoalveolar, el biopsia de tejido como tal, y a través de PCR en tejido o en estas muestras, ¿cierto? ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo y epidemiología para el mismo? Entonces tenemos que los factores de riesgo son los pacientes con VIH-Sida. Se habla que pacientes que tengan CD4 por debajo de 200 o con CD4 por debajo del 14% de los linfocitos totales. También pacientes que han tenido historia de un episodio de neumonía por neumocistis y que tengan cargas virales de VIH alta, ¿cierto? En pacientes con trasplante de órgano sólido, principalmente pues, pacientes que tengan también CD4 por debajo de 200 y que además pues tengan o utilicen pues diferentes regímenes de inmunosupresión. En pacientes hemato-oncológicos, dado el uso de inmunosupresores o el uso de quimioterapia para este tipo de neoplasias hematológicas, y en pacientes con enfermedad de tejido conectivo,
pacientes que tengan CD4 por debajo de 200, que tengan linfopenia o que tengan el uso de múltiples inmunosupresores, entre ellos pues los anti-TNF, la azatioprina, el uso de esteroides más de 20 miligramos por más de 4 semanas, ciclofosfamida, metotrexate y rituximab. Entonces, en pacientes con neumocistis no VIH, está este estudio de Mayo Clinic en 1900, publicado en 1996, donde se encontró que la causa más frecuente o la enfermedad más frecuente asociada a neumocistis no VIH eran los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, con un 30%, un 25% en pacientes con trasplante de órgano sólido y un 22% en enfermedades reumatológicas. Posteriormente, los tumores de órganos sólidos y ya un 10% misceláneos. Vemos entonces en el transcurso del tiempo cómo las enfermedades de pacientes no VIH asociado a neumocistis jirovecii, cómo se ha mantenido, incluso es comparable con los pacientes VIH en este estudio, donde se identificaron casos desde el 90 hasta el 2010. Vemos cómo incluso hay picos de ingreso pues, en este hospital, donde había mayor cantidad de pacientes con etiologías, digamos, que no fueran pues, asociadas a VIH. En este mismo estudio, entonces, se encontró que como causa inicial pues, de esta infección se encontraban las vasculitis en el 9.7% de los pacientes, 5 con granulomatosis con pancreatitis, 4 pacientes con pancreatitis microscópica, viendo entonces que dentro de las vasculitis ANCA ocupaban casi más del 50% de las vasculitis de este grupo de pacientes. Ellos compararon entonces la cantidad de pacientes que ingresaron en este tiempo, entre el 90 al 2010, con estas enfermedades específicas, ¿cierto? Y comparaban pues como las tasas de incidencia. Ellos encontraron entonces que la granulomatosis con pancreatitis era de los que se asociaba a mayor incidencia de neumocistis por 100.000 pacientes años. Vemos como esta vasculitis ANCA se asociaba a 70 casos por 100.000 pacientes año. Realizaron una regresión logística de los casos de la incidencia pues, de neumocistis, tomando como referencia los pacientes que tenían sea de mama y sea de pulmón. Vemos entonces como el OR era de 14 y siendo pues con un intervalo de confianza que era pues mayor al 1, ¿cierto? Y cómo se asocia entonces la granulomatosis con pancreatitis a presentar pues este tipo de infección con un aumento pues de la incidencia a comparación de otras enfermedades. Con respecto a rituximab y neumocistis, entonces tenemos este estudio de 80 pacientes con vasculitis ANCA, fue un estudio retrospectivo y lo que identificaron eran pacientes que tenían uso de rituximab dosis inicial, ¿cierto? Una dosis inicial y en seguimiento posterior a esta dosis inicial. 88% de los pacientes tenían granulomatosis con poliangiitis. Vemos entonces que 12 pacientes presentaron infecciones graves. De estos 12, 2 pacientes tenían granulomatosis con pancreatitis y lo que se encontró entonces es que de estos 2, pues con neumocistis jirovecii generalmente eran pacientes que estaban al mes del tratamiento y además de estar al mes del tratamiento tenían dosis de prednisolona altas. Uno de ellos falleció y otro de ellos mejoró con el uso de antibióticos. También tenemos estudios como tal de ensayos clínicos donde se encontró pues, que los pacientes con rituximab y con uso de ciclofosfamida tenían mayor riesgo de presentar esta infección por neumocistis. Vemos entonces este ensayo clínico
del 2014, pues publicado en el 2014, donde comparaban rituximab con azatioprina, vemos como el 1.8% de los pacientes que utilizaron rituximab presentaron infección por neumocistis. Y en este estudio de 1997, donde comparaban ciclofosfamida intravenosa versus ciclofosfamida oral en pacientes con vasculitis ANCA, encontraron como el 11% de los pacientes con ciclofosfamida intravenosa presentaban infección por neumocistis y de los pacientes que utilizaron ciclofosfamida oral, el 30% de los pacientes presentaron infección por neumocistis. Tenemos entonces tenemos la guía como tal publicada en el 2021 de la Sociedad del Colegio Americano pues, de Reumatología, donde nos realizan estas recomendaciones. Entonces dicen, en pacientes con granulomatosis con palangitis o palangitis microscópica que reciben ciclofosfamida o rituximab, se recomienda de manera condicional la profilaxis con trimetoprenzol flumetoxazol por al menos 6 meses desde la última dosis de rituximab y de rutina en inducción con ciclofosfamida. Recomiendan también que se debe considerar en pacientes con uso de glucocorticoides más de 20 miligramos al día o más en combinación con metotrexate, azatioprina o micofenolato mofetil en la utilización de esta profilaxis. Refieren que la evidencia es insuficiente y que es de moderada a baja calidad. Entonces, la búsqueda se realizó en los motores de PubMed, Scopus, Cielo, Cochrane y Clinical Trials. Se utilizaron los siguientes términos: ANCA, vasculitis asociada a ANCA, vasculitis, granulomatosis con palangitis, corticosteroides, ciclofosfamida, rituximab, trimetoprenzol flumetoxazol, cotrimoxazol y neumocistis giroesi. Dentro de entonces la búsqueda se realizaron estos filtros, se filtró por abstract y título: humanos mayores de 18 años, pacientes que tuvieran estudios clínicos como tal, los ensayos clínicos, metaanálisis observacionales y ensayos aleatorizados, ¿cierto? Entonces, se encontraron en PubMed, dentro de una de las múltiples búsquedas, ya que se hicieron múltiples combinaciones, se encontraron 113 resultados. En Scopus, también dentro de las diferentes combinaciones, la que más cantidad de documentos se encontró fue 54 documentos. En Cielo, dentro de las diferentes formas de búsqueda, no se encontraron ningún documento, ¿cierto? Y en Clinical Trials, buscando por vasculitis ANCA y trimetoprenzol flumetoxazol, se encontró un estudio clínico, pero este estudio clínico, digamos que el desenlace era un desenlace microbiológico, por lo tanto pues no se incluyó. En Cochrane se encontró a través pues, de la búsqueda de vasculitis ANCA, trimetoprenzol flumetoxazol y profilaxis, se encontró este abstract, el cual se encontró pues, el estudio posteriormente completo en búsqueda en PubMed. Con respecto a los reviews de Cochrane, uno de ellos de los que se encontró fue la profilaxis en neumocistis girovesi en pacientes no VIH, pero este estudio no incluía pacientes con vasculitis ANCA y principalmente eran pacientes hemato-oncológicos, por lo tanto no se incluyó. Entonces los resultados fueron 7 estudios en PubMed, 2 en Scopus, en Cielo 0, en Clinical Trial 0 y en Cochrane 1, que era este abstract, un total de 10 estudios, y de estos 10 estudios, digamos que retirando repetidos, se encontraron 8 finalmente, dentro de los cuales se encontraron 2 revisiones sistemáticas, 4 observacionales que eran derivados de una de las revisiones sistemáticas, un observacional derivado de una de las revisiones sistemáticas y un observacional, el cual fue no incluido en la revisión sistemática. Entonces, iniciaremos con esta revisión sistemática, donde los autores se preguntan entonces si se requiere pues esta profilaxis en pacientes con enfermedades reumatológicas que requieren tratamientos con inmunosupresores. Se realizó en Medline, Embase y Cochrane. Se encontraron dos revisores, incluyeron pues los estudios posterior a la lectura de los abstracts, realizaron la búsqueda con estos términos de búsqueda, ¿cierto? Y entonces
dentro de la búsqueda que ellos realizaron, incluyeron 8 estudios, los cuales incluían 2 RCTs y 6 estudios de cohortes retrospectivos. Entonces tenemos los diferentes estudios, entre ellos se encontraron entonces dos ensayos clínicos, ¿cierto? Que son estos 2 iniciales. Vemos como únicamente un estudio tenía una alta calidad de la evidencia y el resto tenía calidad baja a moderada de la evidencia. Se encontraron entonces que eran 2.714 pacientes, 46 pacientes presentaron neumonía por neumocistis, siendo el 1.6% de la totalidad. 3 pacientes de estos 46 estaban en profilaxis y 43 sin profilaxis. Se escogieron los siguientes estudios entonces para esta exposición, dependiendo de el uso, pues la intervención, ¿cierto? Entonces vemos como en estos ensayos clínicos no se incluyeron, o digamos que los comparadores no comparaban trimethoprim versus el no uso de trimethoprim, sino simplemente comparaban diferentes regímenes de trimethoprim. Por lo tanto, no se incluyeron, además no presentaron casos de neumocistis. Igual, pues en este estudio sucedió algo muy parecido y en estos que fueron incluidos, fueron estos 4 estudios observacionales retrospectivos, vemos cómo incluían pacientes con vasculitis y cómo comparaban el uso de trimethoprim versus el uso de placebo, o más bien el no uso de trimethoprim. Entonces, tenemos inicialmente este estudio, el cual es un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Universitario de Tokio entre julio del 98 hasta abril del 2002. Incluían pacientes con enfermedades de tejido conectivo o enfermedades pues, reumatológicas que tuvieran uso de prednisolona más de 30 miligramos y que tuvieran un seguimiento a más de 6 meses. Se incluyeron 124 pacientes, 49 pacientes en el grupo de profilaxis, 75 en el grupo sin profilaxis y finalmente como hubo 3 pacientes que discontinuaron el trimethoprim en los primeros 7 días, finalmente fueron 46 en el grupo de profilaxis, 78 en el grupo de no profilaxis, siendo entonces de los pacientes con profilaxis, 2 presentaron neumonía por neumocistis y 7 en el grupo de no profilaxis presentaron neumonía por neumocistis. Entonces, tenemos digamos, cuáles fueron estos pacientes, los pacientes que se incluyeron tenían vasculitis, no especificaban si era vasculitis ANCA, 12 pacientes, de los cuales ninguno presentó neumonía por neumocistis y el resto eran diferentes, digamos que otras enfermedades reumatológicas. Tenemos entonces que los factores de riesgo asociados a tener mayor riesgo de presentar neumocistis era la dosis inicial de esteroides, la dosis total de esteroides, teniendo además también linfopenia en las primeras 2 y 4 semanas, principalmente por debajo de 500, y la hipoalbuminemia también lo asociaban como un factor de riesgo. Ellos realizaron entonces, digamos que sumaron estos factores de riesgo y daban un puntaje, ellos refieren pues que un puntaje mayor a 0.1, teniendo en cuenta todos estos factores de riesgo, daba una sensibilidad de especificidad alta para, digamos, predecir el riesgo de presentar neumocistis. Entonces, dentro de estos pacientes, identificaron 35 que tenían este aumento del riesgo de neumocistis y los compararon entre los pacientes que utilizaron trimethoprim sulfamethoxazol y los que no utilizaron. Vemos entonces que de 21 pacientes totales, 2 pacientes presentaron infección por neumocistis y de 14 pacientes totales que no utilizaron trimethoprim, 6 presentaron la infección por neumocistis. Ellos refieren entonces que el trimethoprim sulfamethoxazol como efecto profiláctico contra neumocistis era estadísticamente significativo con una P de 0,039. Ellos no calcularon RR ni NNT. Sin embargo, yo calculé pues estos números encontrando entonces un RR de 0,21 y un NNT de 3, teniendo en cuenta claramente que esto es calculado y que no es algo confiable con respecto pues a este estudio, ¿cierto?
Ahora tenemos el cual es un estudio de PARC, es realizado en el Hospital Universitario de Seúl, retrospectivo. Se tomaron datos de este hospital entre enero de 2004 hasta diciembre de 2015. Se definió entonces como dosis alta prednisolona más de 30 miligramos y se incluyeron pacientes con enfermedades de tejido conectivo reumatológicas con no esteroides a dosis altas más uso de trimetopreno y flumetoxisol como profilaxis. Se encontraron entonces las características basales. Dentro de las características basales se encontró digamos que hay algunas diferencias entre el grupo de profilaxis o no, entre ellas la edad y algunas etiológicas como la dermatomiositis, que era más frecuente que utilizaran profilaxis, el vasculitis ANCA como tal, la granulomatosis con pancreatitis y la PAM, siendo más frecuente que utilizaran profilaxis, la dosis inicial de esteroide de 45-60 miligramos y el uso de inmunosupresores concomitantes. Tengan en cuenta entonces que en este estudio se utilizó ciclofosfamida oral, ciclofosfamida intravenosa como manejos concomitantes. Posteriormente ellos realizaron un propensity score donde digamos que los grupos se igualaron y quedaron muy parecidos entre ellos, no hubo diferencias significativas. Vemos entonces que de la totalidad del estudio se encontraban allí 58 pacientes con vasculitis ANCA, 30 que se encontraban en el grupo control y 28 que se encontraban en el grupo de profilaxis posterior al propensity. Y se encontró entonces una incidencia de neumocistis, perdón, de neumonía por neumocistis, en vasculitis ANCA, específicamente estas dos, GPA y PAM, de 12.14 por 100 personas año. Se encontraron entonces, de la totalidad de pacientes, 29 pacientes tenían infección por neumocistis en el grupo control y uno en el caso del grupo de profilaxis, teniendo en cuenta de que este paciente descontinuó de manera temprana el trimetopreno y flumetoxazol asociado a efectos adversos. Ellos calculan la tasa de incidencias, ¿cierto? Y hacen una rata de tasa de incidencias donde encuentran que esta tasa es mayor en los pacientes que tienen dosis mayores de 60 miligramos con una tasa de 3.35 y entre 45 a 60 miligramos día una tasa de 2.26, siendo entonces mayor a dosis entre 30 a 45 miligramos. Y posteriormente realizan un hazard ratio entre los pacientes que utilizaron profilaxis versus los que no utilizaron profilaxis, encontrando entonces un hazard que era estadísticamente significativo de 0,07 para los pacientes que utilizaron profilaxis versus los que no. Además, se identificó entonces la incidencia a un año de neumocistis, viendo entonces que en el análisis multivariado se encontraba una disminución de la incidencia a un año de neumocistis en los pacientes que utilizaron trimetopreno y flumetoxazol como profilaxis versus los que no, con un HR de 0,07 y en los pacientes como tal, la mortalidad asociada a neumocistis girovesi tenía un hazard de 0,08, el cual era estadísticamente significativo. Con respecto a los efectos adversos, se encontraron 34 efectos adversos, la gran mayoría fueron leves y mejoraron al retirar el medicamento y solo efectos adversos graves presentaron 2, entre ellos la pancitopenia en un paciente y el síndrome de Stevens-Johnson en un paciente. Se encontró entonces un NNT de 52 y un NNH de 131 y cuando estratificaron para prednisolona mayor de 60 miligramos se encontró un NNT de 32 y en pacientes cuando estaban por debajo de 60 miligramos tenían un NNT de 215. Entonces encontrando que probablemente este NNT era más significativo o más importante en esos pacientes que utilizaban prednisolona por encima de 60 miligramos. Con respecto, entonces continuamos pues con este estudio, el cual fue retrospectivo, realizado pues en la Universidad de California a través de
la base de datos EPIC, en junio de 2012 hasta septiembre de 2016, se incluyeron los pacientes que presentaban diagnósticos de PAM, GPA, dermatomyositis, polimiositis y LES, y el uso de inmunosupresores, fuera ciclophosphamida, rituximab o prednisolona más de 20 miligramos. El desenlace primario fue la prescripción de profilaxis en neumonía por pneumocitis girovesi, no solo pues como trimetoprene, sulfametoxazol, y los secundarios, la infección por neumocistis y eventos adversos tales como los fueran fatales, que fueran peligrosos para la vida, serios, que digamos que este era un punto de cordia que serio, para adelante requería hospitalización, insignificante, que no requería hospitalización. Entonces, se encontraron 316 pacientes, 214 en el grupo de profilaxis, 192 en el grupo de no profilaxis, ¿cierto? Vemos que dentro de diferencias importantes entre los grupos de profilaxis, y no se encontraba tener las leucopenias, ¿cierto? Leucos pues, por debajo de 1000, y vemos como también con respecto a los diagnósticos encontrados, como 61 pacientes tenían vasculitis ANCA, siendo 30 en el grupo de profilaxis con GPA, 17 en el grupo de no profilaxis con GPA, 13 en el grupo de profilaxis con PAM y 8 en el grupo de no profilaxis. Dentro del grupo, entonces, vemos que dividieron entonces los pacientes que utilizaron ciclofosfamida, utilizaron rituximab, ¿cierto? Y se utilizaron ciclofosfamida más dosis altas de glucocorticoides, ciclofosfamida, rituximab, o rituximab también pues como en combinación con glucocorticoides. Vemos como los médicos estaban más propensos a utilizar profilaxis en los pacientes que utilizaran sea ciclofosfamida o rituximab en combinación, y cómo eran menos propensos los médicos a utilizar las glucocorticoides, pues la profilaxis en dosis altas de glucocorticoides asociados a otros inmunosupresores, ¿cierto? Además, vemos entonces que con respecto a los diagnósticos de granulomatosis con parangitis y parangitis microscópica, aproximadamente el 60% de los pacientes utilizaron profilaxis con trimetoprene sulfametoxazol. De los pacientes que utilizaron profilaxis entonces para neumocistis girovesi, vemos cómo se encontró entonces que había mayor probabilidad de que utilizaran profilaxis y los pacientes que tenían granulomatosis con parangitis y parangitis microscópica que los pacientes con otros diagnósticos. Vemos pues que tenían un OR de 5.34 y 6.59 para el uso de profilaxis, ya es que este era el desenlace primario. Con los inmunosupresores como tal, se encontró que era más frecuente que se utilizaran ciclofosfamida en rituximab que en los siguientes. Dentro de toda esta cohorte, entonces, se encontró que se encontraron 0 casos de infección por neumocistis en 140 pacientes años, y pues que no había diferencia entonces entre el uso de profilaxis versus el uso de no profilaxis en la neumonía por neumocistis. Y dentro de los efectos adversos, en el uso en los pacientes que utilizaron como tal trimetoprene sulfametoxazol, se encontraron 8 pacientes que tuvieron desenlaces de efectos adversos, los cuales eran significantes 4 y solo serios 4. Es decir, que requirieron hospitalización. De estos, principalmente era la injuria renal aguda y la trombocitopenia. Con respecto a la profilaxis primaria en neumocistis y enfermedad de tejido conectivo, entonces, en este estudio realizado en el Hospital de Tailandia, era un estudio retrospectivo en pacientes entre octubre de 2006 a octubre de 2007 en este hospital. Se incluyeron pacientes mayores de 15 años con enfermedades de tejido conectivo o reumatológicas con uso de prednisolona más de 20 miligramos por más de 2 semanas, y esto era contado como un episodio. Se diagnosticó entonces la neumonía por neumocistis definitivo, que se encontrara evidencia, digamos, histopatológica del mismo o presuntivo, que mejoraran pacientes que tenían clínica presuntiva con el uso de trimetoprene sulfametoxazol. Entonces, se encontraron 59 pacientes en el uso, pues en el grupo de profilaxis, 79 pacientes en el grupo de no profilaxis, y
Entonces, dentro de estos pacientes, vasculitis como tal, presentaron 5 pacientes, 2 con arteritis de Takayasu, 2 con palangitis microscópica, 1 con ECPA, ¿cierto? Con la vasculitis eosinofílica. Entonces, vemos como 3 de esos pacientes utilizaron profilaxis con trimetopreno con metoxazol y 2 utilizaron profilaxis, no utilizaron profilaxis. Vemos las dosis que habían diferencia entre la dosis media, entonces, de corticoides, como era mayor en los pacientes que utilizaron profilaxis versus los que no lo utilizaron. La dosis máxima también se encontraba mayor en los pacientes que utilizaron profilaxis y el tiempo de prednisolona más de 20 miligramos era mayor también en el grupo que utilizaron profilaxis. Entonces, digamos que sacando como conclusión que los pacientes que utilizaron profilaxis eran pacientes que tenían mayor riesgo, ¿cierto? Además, vemos también pues, que en este estudio se utilizó terapia concomitante con ciclofosfamida en el grupo de profilaxis en un 13% y en el grupo no profilaxis un 10%. Bueno, entonces vemos en esta tabla 2 por 2 cómo se dividieron entonces los pacientes que utilizaron profilaxis y los pacientes que presentaron neumocistis y no presentaron la enfermedad, ¿sí? Entonces, vemos que los pacientes que utilizaron profilaxis, profilaxis para esta enfermedad no presentaron ninguno, ninguno presentó infección por neumocistis y como los que no utilizaron esta profilaxis, 6 presentaron infección por neumocistis con una incidencia del 7.6% en los pacientes pues, que no utilizaron profilaxis y una P que fue significativo. Ellos calcularon un RR, el cual pasaba por el 1 de 0.1 y una reducción absoluta del riesgo de 7.3%, un NNT de 14, como tal no calcularon NNH, yo calculé este número, dando entonces un NNH de 11, siendo entonces 5 pacientes que presentaron efectos adversos, un 8.5% como tal, 4 pacientes con hipersensibilidad y 1 con hepatitis, siendo entonces todos estos efectos adversos leves. Entonces, aunque el NNH era menor que el NNT, tenemos que tener en cuenta que eran principalmente efectos adversos leves que mejoraron con el retiro del trimetopreno. Dentro de los pacientes que presentaron la infección por neumocistis, vemos que uno de ellos fue una palangitis microscópica. Eran pacientes que utilizaron dosis de prednisolona altas de 1000 miligramos y además, pues este paciente falleció, ¿cierto? Entonces, la conclusión de esta primera revisión sistemática es que 3 de los 8 estudios fueron consistentes demostrando eficacia pues, de la profilaxis de trimetopreno comparada con profilaxis, teniendo en cuenta que eran estudios retrospectivos, que eran estudios con baja a moderada calidad de la evidencia y que además en 2 de estos 3 pues eran, digamos que pasaban por el 1 pues digamos que el cálculo del RR, ¿cierto? Solo un estudio mostró disminución de la mortalidad, el cual fue el estudio de Park, y encontraron además en el resto de estudios que no incluimos como tal, pues para hablar sobre la comparación de trimetopreno versus no trimetopreno en pacientes con vasculitis ANCA, pero que me parece importante añadir, es que el uso de dosis estándar de trimetopreno versus el uso de dosis media o el uso de dosis escalonada era más frecuente que los pacientes descontinuaran la dosis estándar versus la dosis media y la dosis escalonada, ¿cierto? Y eso se encontró pues, en estos 3 estudios, ¿cierto? Incluso pues, también encontraron este mismo hallazgo, pero el uso de de dosis estándar 3 veces a la semana. Entonces, como tal, los efectos adversos son dependientes de la dosis. Esta es la segunda revisión sistemática encontrada, la cual era pues, el rol, pues, se titulaba como el rol del trimetopreno sobre metoxazol en pacientes con vasculitis ANCA. Fue publicada en el 2021. Ellos realizaron una búsqueda en Medline, Embase, Cochrane, Scopus, Web of Science y clinicaltrials.gov. El desenlace primario fue la recaída
de los neumotox con pancreatitis y la prevención con trimetoprolol sulfametoxazol, y el desenlace secundario fue la reducción del número y la gravedad de infecciones, incluyendo neumocistis giro-besi. Entonces, tenemos que pues, digamos, esta fue la totalidad de estudios que ellos encontraron, y posterior a hacer una revisión de abstract y la revisión ya por, digamos, cada uno de los estudios, se incluyeron 8 estudios. De estos 8 estudios, solamente un estudio evaluó el efecto del trimetoprolol sulfametoxazol en las infecciones, el cual es este estudio. Fueron 2 centros clínicos, uno de ellos en el Reino Unido y uno en Austria. Era principalmente en pacientes con uso de rituximab. Fue retrospectivo, realizado entre el 2004 y el 2014. Eran pacientes mayores de 18 años con vasculitis ANCA y el uso, pues, de rituximab. El seguimiento, pues digamos que fue desde la dosis inicial de rituximab hasta la pérdida del seguimiento, o 2 años después del uso de rituximab, o enero de 2014, lo que sucediera primero. Entonces vemos la tabla E1, vemos entonces que dentro de las diferencias entre tener infecciones graves versus no infecciones graves, era más frecuente, digamos, que en los pacientes que tenían mayor edad tener infecciones graves, ¿cierto? Además también el uso de presentar EPOC, diabetes o infarto agudo de miocardio o falla cardíaca. Y vemos entonces que 43 pacientes en los que no presentaron infecciones graves utilizaron trimetoprolol sulfametoxazol, y 22 pacientes en los pacientes que presentaron infecciones graves utilizaron trimetoprolol sulfametoxazol, con diferencias entre los grupos. Dentro de las infecciones que presentaron, lo más frecuente fue las infecciones respiratorias, siendo 63 casos, pero solo uno de estos casos fue por neumonía por neumocistis. Ellos encontraron en el análisis multivariado el hazard era menor para presentar infecciones graves, con un hazard de 0,3, con un intervalo de confianza entre 0,13 y 0,69, y digamos que el problema de este estudio es que no podemos sacar conclusiones, ya que solo un paciente presentó el diagnóstico de neumocistis giro-besi, y que en general, pues, podemos decir que disminuye el riesgo de infecciones graves que requieran hospitalización en pacientes con vasculitis ANCA y el uso de rituximab, pero con respecto a neumocistis, pues el poder de este estudio no es suficiente. Y finalmente, este estudio observacional, en el cual teníamos pacientes con neumonía por neumocistis, que ellos querían identificar dosis que no fueran consideradas como altas, es decir, más de 30 miligramos, y querían ver cuál era la implicación clínica del uso de trimetoprolol sulfametoxazol en estos pacientes. Este fue un estudio retrospectivo, una base de datos, pues, del Hospital Universitario de Seúl en Corea del Sur entre enero de 2004 y diciembre de 2017. Se utilizaron dosis de prednisolona entre 2.5 a 15 miligramos, 15 miligramos a 30 miligramos dosis media, y más de 30 miligramos dosis alta. Se tuvieron 2 grupos entonces, un grupo de trimetoprolol sulfametoxazol, pues de uso de trimetoprolol sulfametoxazol como profilaxis, y un grupo de no profilaxis en cada uno de estos subgrupos de 2.5 a 15, 15 a 30 y más de 30. Y se identificó entonces la incidencia de neumocistis, de infección por neumocistis giro-besi. Se hablaba que había poca probabilidad de beneficio cuando se encontraban incidencias por debajo de 0.1 sobre 100, y sí podría haber beneficio cuando se encontraban incidencias por encima de 0.1 sobre 100. Por lo tanto, los pacientes que se incluyeron en el análisis fueron estos que tuvieran esta incidencia mayor de 0.1 sobre 100. El desenlace primario era la incidencia de infección por neumocistis giro-besi al año, y el secundario los efectos adversos. Entonces, esta es la población, que eran 28.298 episodios de tratamiento, 27.227 con baja dosis, 1.065 con dosis media y 1.665 con dosis alta. Vemos entonces que ellos se centraron en esta población, ya que eran los que tenían tasas de incidencia por debajo de 0.1. Digamos que no lo incluyeron, por lo tanto, esta, que era mayor a 0.1 y que se encontraba en dosis media de esteroides, fue la que incluyeron en el análisis.
Vemos entonces la tabla 1 de este estudio. Vemos que en el grupo control fueron 1020 pacientes y en el grupo de profilaxis fueron 45 pacientes, 38 pacientes de la totalidad eran pacientes con vasculitis ANCA, 9 pacientes en profilaxis y 29 pacientes sin profilaxis. Entre ellos se encontraban pacientes con adenoides con palangitis microscópica y con la vasculitis ANCA asociada pues, eosinofílica, ¿cierto? Entonces, ellos, con respecto a las características basales, era más frecuente que se utilizara profilaxis en los pacientes que utilizaron pulsos de esteroide, en los que utilizaron ciclofosfamida oral y en los que utilizaron ciclofosfamida en pulsos o intravenosa, versus los pacientes que utilizaban otros inmunosupresores como micofenonato mofetil, metotrexate, y también pues, había diferencias en el uso de dosis acumulada de esteroide, lo cual era más frecuente en los pacientes que utilizó profilaxis. De la totalidad de casos, se encontraron de los pacientes, 5 casos presentaron neumonía por neumocistis con una tasa de incidencias de 0.5, ¿cierto? Por 100 personas año. Todos los pacientes en el grupo control fueron los que presentaron la infección por neumocistis y 2 murieron a causa de la misma. Ninguno de los casos fue en paciente con vasculitis ANCA. Vemos entonces digamos que lo que aumentaba el riesgo de presentar neumocistis girovesa, la infección por neumocistis girovesa, era principalmente el uso de pulsos de esteroide, tanto en el análisis univariado como en el análisis multivariado, con un hazard de 68, con un intervalo entre 5.3 a 867, un intervalo pues muy grande, ¿cierto? Y la linfopenia basal, que era definida como linfocitos por debajo de 800, como también en el análisis univariado, como en el análisis multivariado, se encontró que presentaban un hazard, digamos, aumentado, ¿cierto? En el multivariado, un hazard de 6.3, que era significativo. Entonces ellos dividieron esta población en pacientes que utilizaban dosis media sin estos factores de riesgo, al menos uno, ¿cierto? Linfopenia o el uso de pulsos de esteroide, dosis media con alguno de los factores y compararon con los pacientes que tenían dosis altas de esteroide. Entonces vemos cómo los pacientes que tenían dosis media con algún factor de riesgo se parecían mucho a los pacientes que utilizaron dosis altas de esteroides, es decir, prednisona más de 30 miligramos, y cómo entonces este hazard, los pacientes que utilizaron esta dosis media con algún factor de riesgo, comparando los pacientes sin factores de riesgo, era de 56.5, y como obviamente pues con un intervalo de confianza muy amplio, y como en los pacientes con dosis media con algún factor de riesgo versus la dosis alta de esteroides, como se parecían bastante pues con un hazard de 1.4, el cual pasaba a la unidad. Es decir, se parecían los grupos, ¿cierto? Posteriormente, entonces, identificaron esta incidencia pues, de PCP, si había alguna diferencia en esos pacientes pues, que utilizaron o no utilizaron el trimetopril sulfametocresol como profilaxis, y vemos que los pacientes que tenían alto riesgo en análisis multivariado tenían un hazard de 0.18, pero lastimosamente pasaba a la unidad, ¿cierto? Pero que, digamos, tenía una tendencia hacia disminuir la incidencia a un año de neumonía por neumocistis. Con respecto a los efectos adversos, vemos que 11 pacientes presentaron efectos adversos leves a moderados, entre ellos se encontraban pues anemia, alteraciones en las transaminasas, rash, el aumento pues de creatinina, y entre los efectos adversos únicamente un paciente presentó un efecto grave, el cual fue la pancitopenia. Se calculó entonces un NNH de 45 y el NNT en pacientes con alto riesgo más asociado a esteroides de dosis media, se encontró que tenía un NNT de 31, superando entonces este NNH. Entonces,
al menos de este estudio, que era separado pues, de estas revisiones sistemáticas, se encontró que el riesgo de neumocistis era significativo en dosis intermedia más factores de riesgo y cómo era similar el riesgo cuando se comparaba en este grupo pues, de pacientes con dosis intermedias más factores de riesgo a los pacientes que tenían dosis mayores de 30 miligramos, ¿cierto? Encontraron entonces además pues, que dentro de las conclusiones que la profilaxis de trimetooprim como tal no disminuyó significativamente la incidencia de neumocistis, pero que había una tendencia a la disminución de casos en los pacientes con alto riesgo y que hubo una falta de poder estadístico para responder pues como tal es la pregunta de los autores, ya que de 18 pacientes, solo de 8 pacientes presentaron pues como el desenlace en pacientes con uso pues, de profilaxis en el grupo de alto riesgo. Entonces, ya pues hablando pues de todos estos 8 estudios, entonces estos son los resultados entonces finales de la búsqueda y lo que podemos empezar a concluir. Entonces, dentro de la primera revisión sistemática, de estos 3 observacionales, el estudio de Parr encontró una disminución de la mortalidad que fue pues, estadísticamente significativo, ¿cierto? Principalmente en pacientes con prednisolona más de 30 miligramos. Se encontró en uno de los estudios observacionales, entonces, una significancia estadística medida en P entre el uso o no de profilaxis en pacientes con factores de riesgo más uso de esteroides, que fue el estudio GAUA, y otro observacional retrospectivo, donde también hubo una diferencia específicamente con medición de la P entre los pacientes que utilizaron o no profilaxis, pero que el RR no era significativo. Un observacional que no mostró diferencias dentro de esta revisión sistemática. La segunda revisión sistemática, una observacional donde se encontró una disminución de las infecciones graves, pero que tenía poder insuficiente para neumocistis como un único caso. Específicamente en rituximab, y un observacional en esteroides de dosis media más factores de riesgo. Digamos que en estos pacientes se encontraba que había una tendencia a disminuir el riesgo de la neumonía por neumocistis, pero que el hazard no era significativo. Entonces, finalmente, las conclusiones es que los datos con respecto a la profilaxis de neumocistis y en pacientes con vasculitis ANCA hasta ahora son escasos, que la totalidad hasta ahora de datos principalmente son derivados de estudios retrospectivos y que esos estudios son en general en pacientes pues con enfermedades reumatológicas. Digamos que cada uno de ellos incluyen pacientes con vasculitis ANCA y que la calidad como tal de estos estudios es de baja a moderada, que hay una tendencia entonces a disminuir la infección por neumocistis en pacientes con uso de esteroides, principalmente más de 30 miligramos y aún más pues, en pacientes con dosis más de 60 miligramos, y en pacientes con dosis intermedias, principalmente cuando se asocian a ciertos factores de riesgo como linfopenia y el uso de pulsos de esteroides, y como hay una tendencia también pues, a disminuir la mortalidad, pero sigue siendo pues como por todos los datos pues una tendencia, y la mayoría de estos estudios pues, utilizaron inmunosupresores, pero fue difícil encontrar pues como datos específicamente con cada uno de los inmunosupresores asociados pues a la profilaxis. Y como el aumento del riesgo de los efectos adversos, principalmente era efectos adversos moderados a leves, y pocos pacientes de los que utilizaron trimetooprim sulfamethoxazol como profilaxis presentaron efectos adversos graves. Entonces, sí, pues esta era la charla pues, que tenía preparada para todos ustedes el día de hoy. Doy paso pues, al departamento de reumatología encabezado pues, por la doctora Adriana Vanegas, pues, para que pues, de pronto nos cuente un poco sobre cómo ha sido su experiencia digamos, con respecto a estas complicaciones utilizadas, pues, asociadas pues, al uso de inmunosupresores, y qué piensa pues, sobre los datos presentados, y posteriormente al servicio de infectología pues, encabezado por el doctor Juan Carlos Cataño, con respecto pues, al uso, digamos, a su experiencia también de esta profilaxis en pacientes pues, con neumocistis, y pues qué opina también pues, como de los datos presentados. Muchas gracias.
Bueno, primero felicitar a Julián, a Juan Esteban, toda la rotación le dije Julián, él ya sabe. Felicitar a Juan Esteban por la excelente revisión pues, que nos acaba de presentar. Realmente esos son los estudios que hay y esa es la realidad en la mayoría de los estudios en reumatología. Si en vasculitis ANCA son escasos, en otras enfermedades como lupus eritematoso sistémico son inexistentes y toda la evidencia se deriva de recomendaciones que han hecho pues, en otras enfermedades, especialmente en pacientes VIH o en pacientes con enfermedad hematológica maligna. Realmente en la experiencia, pues ya nosotros lo que usualmente hacemos es en el paciente que tiene inducción con ciclofosfamida, mientras esté con la ciclofosfamida, usualmente, a no ser que tenga una contraindicación para usar el trimetoprim como la falla renal avanzada o una alergia pues a las sulfas, si utilizamos la dosis diaria simple o la dosis doble de 3 veces a la semana al igual que con rituximab. Sin embargo, en cuanto al tratamiento pues con las dosis altas, pues casi nunca usamos o nunca prácticamente dosis mayores de 60 miligramos independiente del peso del paciente y la tendencia y las recomendaciones actuales en vasculitis ANCA y en general yo diría en todas las enfermedades reumatológicas es a usar las dosis de esteroides efectivas menores en el menor tiempo posible. Entonces ya todos en la cabeza tenemos siempre bajar esteroides, bajar esteroides, bajar esteroides. Y ya las guías de vasculitis ANCA son un poco más laxas en cuanto al uso de dosis altas y ya se comprobó que la disminución con un esquema pues que hay en las últimas guías para disminuir pues esta dosis, probablemente el tiempo que pasen estos pacientes con dosis mayores a 20 miligramos no es tanto como lo era anteriormente. Ya en cuanto a lo que no era la pregunta, pues que era la recaída de la enfermedad, pues por darles la profilaxis, ya eso está pues muy reevaluado. Entonces el principal temor son los efectos moderados y los graves, que aunque en estos estudios no eran la mayoría de los pacientes, sí pues con las comorbilidades y las alteraciones concomitantes, sí tememos pues como por ellos. Y si bien no es el caso, pues para decir de los pacientes con lupus, muchos de esos pacientes, por ejemplo, con lupus, las sulfas aumentan el riesgo de actividad de la enfermedad, las alteraciones hematológicas y renales nos limitan muchísimo, la intolerancia y la polimedicación. Entonces, por eso es que pues yo le sugería a Juan Esteban inicialmente era que hiciera sobre vasculitis ANCA. Eso es como lo que nosotros hacemos. No vemos realmente mucha neumocistis, lo buscamos. No sé si sea, pues ya el profe Cataño nos dirá con la experiencia en la observación del microorganismo, en las tinciones, como cuál será la sensibilidad en los diferentes laboratorios pues, de la ciudad, pero no, en los lavados no es usual encontrarlo y uno siempre lo sospecha, pero realmente no lo encontramos con... No, pues es súper baja lo que yo he visto. Si he tenido 2 pacientes con neumocistis confirmada, pues obviamente no sabe uno cuántos habrán pasado sin confirmar. Nuevamente felicitaciones a Juan Esteban y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profe, por asistir. Hola, buenos días. Sí, Juanes, mira, eh, la idea, la idea con este concepto de del uso de inmunosupresores, no solamente en vasculitis ANCA, sino en general en tratamientos reumatológicos, es bien discutida porque, como acabas de mostrar, en vasculitis ANCA, pero al igual que en otras, la evidencia no es concluyente. Incluso hay estudios que tienen hallazgos diametralmente opuestos con respecto a la real utilidad de estos y por supuesto a los riesgos, porque no solamente mirar la utilidad de la intervención, sino los riesgos de la misma. Como te acabas de dar cuenta, es un efecto dosis dependiente y tiempo dependiente, en donde mayor dosis, mayor tiempo, mayor riesgo. El diagnóstico de neumocistis no es fácil, ni siquiera en los pacientes con VIH, y por eso
se tienen unos parámetros muy bien definidos para iniciar este tipo de profilaxis, cosa que no está tan bien definida en otros grupos de pacientes como el que acabamos de mencionar. Entonces nosotros de manera rutinaria pues no lo hacemos. Usualmente esto lo maneja reumatología, ellos lo hacen muy bien y saben determinar a qué pacientes se les puede iniciar la profilaxis con trimethoprim. Dicho sea de paso, es una profilaxis que en general es segura, pero hay pacientes que presentan reacciones alérgicas, incluso un Steven Johnson, que es una complicación rara, pero que no es despreciable. Y un efecto secundario que nunca se tiene en cuenta en los estudios y que en todos los estudios que revisaste nadie mencionó, y es la resistencia antibacteriana. Y es que trimethoprim sulfa es tal vez el antibiótico que más amplio espectro tiene dentro de todos los que utilizamos, incluso más que los carbapenem, porque este es un antibiótico que tiene actividad contra gram positivos, gram negativos, hongos como neumocistis, hongos como paracoxilioides y parásitos como toxoplasma. Entonces, cuando uno menciona amplio espectro, el más amplio espectro lo tiene trimethoprim, y no solo amplio espectro en su cobertura antimicrobiana, sino en sus efectos secundarios a nivel renal, hematológico, alérgico y también en lo que tiene que ver con la parte hematológica y la deficiencia folar. De manera que es un antibiótico muy delicado que hay que tenerlo en cuenta todos estos efectos secundarios a la hora de utilizarlo en una profilaxis como esta. Misma que está bien definida en pacientes oncológicos, misma que está bien definida en pacientes con VIH, pero en el paciente reumatológico es un poquito más difícil de definir porque, como les decía en un principio, es dosis y tiempo dependiente, y tanto las dosis como el tiempo de tratamiento difieren mucho de una enfermedad reumatológica a otra, y que rápidamente se pueden ir disminuyendo tanto en duración como en dosis, como ya Adriana nos acaba de contar. De manera que para nosotros no es una práctica rutinaria, no es algo que utilicemos en todo este grupo de pacientes, como si lo hacemos, por ejemplo, con la desparasitación, y hay que escoger muy bien a qué paciente se le va a aplicar y sobre todo definir cuánto tiempo se la va a dar, porque el efecto tóxico es acumulativo a lo largo de la exposición.